¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos en el antiguo circuito semipermanente de Tandil. Vamos a dar una vuelta completa a este circuito, considerado por aquellos que aman el TC o los que conocieron el TC en la ruta como el circuito más pintoresco de todos aquellos por los cuales transitó el TC. Recordamos que se trata de un circuito semipermanente, es decir, armado sobre rutas preexistentes, sobre caminos vecinales preexistentes y obviamente de una época gloriosa del turismo de carretera, que era aquel del TC en ruta. Lo que estamos viendo es el lugar donde antiguamente funcionaban los boxes y los parques y el parque cerrado. Aquí lo tenemos en este lugar. Allí están lo que se había armado para boxes, para el control, para el cronometraje, y también allí el lugar donde hoy dice automodelismo, radio controlado circuito Intersierras. Y estamos aquí obviamente en el punto de largada del antiguo turismo de carretera. Vamos a dar entonces la vuelta, así que los invitamos a acompañarnos. Sabemos que se han hecho varios videos sobre el antiguo circuito semipermanente de Tandil, algunos mejores que este, otros con mejores cámaras y otros con mejores relatores y conductores, pero la idea es compartir con ustedes este evento tan especial, este recuerdo tan especial. Salimos, aquí se encontraba el antiguo lugar de largada y nos vamos a meter en lo que es el mixterío. En este lugar se corrió por última vez en marzo de 1992, es decir, hace casi 26 años. Este es el lugar de salida, como les estábamos diciendo. En aquella oportunidad, en marzo de 1992, se ofreció puntaje especial y ganó Juan Manuel Landa con una Coupé Dodge de color amarillo y rojo, histórica, mítica Coupé Dodge de color amarillo y rojo. Juan Manuel Landa era un fabricante de ladrillos de Mar del Plata que ese año le disputó la competencia. Aquí tenemos Villa Don Bosco. Le disputó la competencia, es decir, le disputó el campeonato entero a personalidades de la talla de Oscar Aventín, que terminó siendo campeón, y Roberto Mouras, que trágicamente perdió la vida en aquella jornada. Estamos entrando al sector de los mixtos, al sector donde hay que manejar muchísimo. Todo esto ustedes imagínenselo hace 26 años, lleno, absolutamente lleno de gente. Este circuito también es lógicamente recordado porque se trata del circuito en el cual perdió la vida en 1984, en septiembre de 1984, Octavio Suárez, que era el presidente en ese entonces de la ACTC, de la categoría. Vemos una curva bastante complicada, la estamos transitando. Obviamente nosotros la transitamos a unos 80 km por hora, mientras aquellos corredores la transitaban a 200, 180, 160. Les contábamos acerca de la pérdida de la vida de Octavio Justo Suárez, en aquel entonces presidente de la ACTC, de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, un dirigente recordado principalmente por su honestidad. Así que imagínense ustedes, algo que no abunda en estos días, ningún dirigente, ni político ni deportivo, es decir, la honestidad, algo que no abunda precisamente. Un tipo que ponía plata de su propio bolsillo para cargarle a su Coupé Dodge de 8 cilindros para recorrer circuitos semipermanentes para que el TC tuviera lugares para correr. Estamos entrando a un curbón amplio, aquí una zona de un paisaje maravilloso, un paisaje que deslumbra en cada curva, y por eso se decía que era el circuito más pintoresco de todos los que transitó el TC por aquella época de los años... bueno, de aquí en Tandil se corre desde hace muchísimo tiempo, desde finales de los años 50, si el dato no lo tenemos mal. Y estamos hablando de competencias que nosotros pudimos ver, como la de los años 70 o la de los años 80 y 90. Precisamente en 1992 se corrió la última carrera, como les decíamos, ganó Juan Manuel Landa, que ese año disputó el campeonato y se quedó con el subcampeonato, con el número 2 en la Coupé Dodge. Segundo, el chueco José María Romero, también con otra Coupé Dodge. Vamos ahora a este es el retome del Gallo, así se llama, la curva del Gallo o el retome del Gallo. Nos metemos en la ruta y empezamos a acelerar a la parte rápida del circuito, donde vamos a ver también un par de las antiguas chicanas. En aquel entonces, estamos hablando de la década del 70, del 80, del 90, en la década del 70
cuando era presidente Octavio Justo Suárez, es cuando la ACTC empieza a autofiscalizar sus carreras debido a una disputa que hubo con el Automóvil Club. A partir de allí se decidió: nosotros nos fiscalizamos nuestras propias carreras y corremos en semipermanentes. Un TC que en aquel entonces no era tan federal como ahora. Si bien había circuitos en La Banda, Santiago del Estero o en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, tenía el TC durante aquellos años una presencia muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Por eso cada ciudad grande de la provincia de Buenos Aires tenía su circuito semipermanente. Lo tuvo Tandil, que es este maravilloso circuito, lo tuvo Olavarría, lo tuvo Junín, lo tuvo Pergamino, lo tuvo Lobos, lo tuvo Santa Teresita para las épocas de verano, para las épocas calurosas. Siempre se arrancaba la temporada de TC allí y se corría así en la ruta, y no se disputaban los puestos, no se disputaban rueda a rueda en la ruta, sino por tiempo. Se corría por tiempo y alguien dijo que era muy aburrido. Bueno, si eso es aburrido, habría que ver las carreras de hoy en día, donde hay una filita de autos, se pasan una vez cada tanto y los autos son tan parejos y los pilotos están tan armaditos que no se le han quitado muchísima emoción a las carreras de turismo de carretera. Obviamente también era mucho más peligroso correr en este tipo de lugares. Había obstáculos muy difíciles de superar, como alcantarillas, árboles. Por eso se recurría, entre otras cosas, a taludes de tierra. También se criticó en algún momento, algunos periodistas especializados, la elevadísima velocidad que desarrollaban los autos, alrededor de 260 km por hora, en rectas como esta que estamos transitando en este momento. Creo que ahora vamos a ver una de las chicanas, invento para beneficiar a algunos autos y a algunos pilotos, en los cuales algunos autos tenían mejor capacidad para transitar. Exactamente, aquí está una de las antiguas chicanas, utilizada ahora para entrada de vehículos. Como les decíamos, esto permitía que los autos bajaran la velocidad y además beneficiaba a los autos que tenían mejor salida de abajo. Porque, y más allá del fanatismo o de la hinchada que uno pueda tener, el Dodge era mucho más rápido a alta velocidad porque es mejor concebido aerodinámicamente. Por lo tanto, a velocidades altas, a altas velocidades sostenidas, la Coupé Dodge cuenta con ese hándicap muy particular. Estamos transitando entonces buscando el cruce Scarminazzi, donde hay un retome, y estamos viendo ahora una zona que no es muy entretenida. Vamos a ver si logramos no pasarnos de la chicana que viene ahora a continuación. Vamos a ver si la podemos transitar para vivir un poco lo que se vivía en aquel entonces. Cabe señalar también algunos detalles. El circuito tiene 33 kilómetros de extensión, es un circuito muy largo, uno de los más largos de los que transitó el TC en la época de los circuitos cortos, porque antes, cuando existían las vueltas más largas, obviamente los circuitos también eran mucho más largos. Pero en los circuitos cortos del TC, este era uno de los más largos de los que quedaban. Y para el 1992 ya era casi anacrónico y era un circuito muy difícil. La prueba está, aunque ahí tenemos la chicana, la perdimos, pero la vamos a transitar en sentido contrario para de esta manera poder transitarla como se hacía en aquella época. Estamos viéndola. Nos pasamos porque obviamente tuvimos un inconveniente, que nos hemos pasado de largo, pero ahí estamos, seguimos. Esta es la chicana. La chicana estamos transitando al revés, simplemente para ver que se estiraba, se hacía una prolongación del pavimento, y eso era simplemente lo que debían transitar los pilotos a la hora de circular por este lugar. Seguimos avanzando. Un poco más adelante se encuentra el monumento, el monolito en recordación de Octavio Justo Suárez, como les decíamos, corriendo con su Coupé Dodge el 23 o el 22 de septiembre de 1984, ahora no recuerdo bien. Tuvo un accidente fatal Octavio Justo Suárez, que había puesto, como decíamos, también dinero de su propio bolsillo para recorrer semipermanentes. Había puesto todo su empeño en esta categoría. Había tenido algunas disputas también con el Automóvil Club y finalmente se pudo desarrollar estos circuitos semipermanentes, pudieron seguir siendo utilizados por el TC. Le había dicho tiempo atrás a su hermano Pedro, fueron muy conocidos como los hermanos Suárez, Octavio y Pedro, y fueron conocidos como los hermanos Suárez, que disputaban juntos, corrían juntos. Ahí tenemos, si no me equivoco, el monolito, o aquí muy cerca.
Octavio y Pedro corrían juntos y obviamente Octavio pensaba en su familia, en las dos familias, y le pidió a su hermano que dejara de compartir las carreras con ellos, porque ahí tenemos una curva suave, que dejara de correr con él porque podía generar inconvenientes en el caso de que alguno perdiera la vida en el accidente. Podía dejar desprotegidas a las dos familias en el caso de que sean los dos las víctimas de un accidente, cosa que finalmente ocurrió. Pedro tuvo que hacerse cargo del negocio familiar y de proteger a las dos familias debido a la pérdida de la vida de Octavio en este circuito, y por eso también este video es una especie de homenaje a aquellos pioneros y a aquellos luchadores por el turismo de carretera que dieron hasta la vida por esta tremenda pasión automovilística. Sembrados de girasoles, muy lindo este circuito, hermoso este circuito, realmente muy lindo, y estamos transitándolo para recordar un poco aquellas viejas épocas a una velocidad mucho más moderada en la que lo hacían aquellos grandes pilotos de aquella época. Había que tener muchas agallas para correr acá en estos lugares tan particulares, tan especiales. Ahora este es el cruce Scarminazzi con la ruta 30, esta es la ruta 74, vamos a doblar hacia la ruta 30 ahora y ya nos metemos en el otro segmento rápido de este circuito de turismo de carretera. Ya es como que estamos volviendo a la ciudad de Tandil. Obviamente no se corría en Tandil propiamente dicho, sino en el circuito que está en el tránsito, es decir, en una zona muy próxima a la ciudad de Tandil. Acabamos de recorrerlo y lo vemos mucho más poblado de lo que era allá por 1992 cuando se corrió aquí por última vez. Lo que tiene este circuito también es que tiene paisajes fabulosos. Por ejemplo, aquí al frente tenemos las sierras de Tandil con un panorama avasallante en este día de sol en el cual estamos recorriendo este antiguo circuito. Esta era otra zona muy rápida, cruzamos un puente con un arroyito, ahí vemos una construcción abandonada, un par de montes que, si no nos falla la memoria y la imagen fotográfica, ya existían en la época en que se corría allá por, en que se corrió por última vez allá por 1992. Grandes carreras, grandes recuerdos. Alguno dijo, el TC en ruta es aburrido, el TC en ruta no va más, y es probable que para la época que corre el TC en ruta no vaya más, pero el TC justamente se llama turismo de carretera porque se corre en ruta, o porque se corría en ruta. La última carrera en ruta fue en marzo de 1997, la apertura de ese año en Santa Teresita, una carrera también que fue histórica porque es la última carrera que se corrió en un circuito de estos que se los llamaba semipermanentes. Había algunos periodistas que ya desde hacía mucho tiempo se habían opuesto a las carreras en ruta. Sus argumentos son absolutamente válidos, son muy peligrosas las carreras en ruta. Uno se pone en juego la vida en cada curva, en cada frenada y en las rectas también, como le pasó a Octavio Suárez, que un rato antes de largar le había dicho a su equipo, no sé qué pasa con el auto, parece que está inmanejable. Estamos transitando entonces ahora una interesante bajada con una curva, y ahí hay otra chicana que los autos transitaban para, como decíamos, bajar la velocidad. Si no me falla la memoria, si alguna de las personas que está mirando el video puede señalarlo, las chicanas no estaban en 1984. Las chicanas se hicieron después, más adelante. Se hicieron para la carrera de 1990 o 1991. No quiero mentir y no estoy seguro de eso. Quizá alguno de esos expertos en TC que siempre hay, que siempre se encuentran y que tienen muy buena memoria y buenos recuerdos de esta época gloriosa podrá decir si se trata de las chicanas que fueron hechas con posterioridad a la carrera de 1984. Este es el sector, seguimos transitando la ruta 30 y este es uno de los sectores más rápidos del circuito, con subidas y bajadas, lo cual hizo que en algunas oportunidades esta carrera tuviera puntaje especial, y aquellos que las ganaron o que las disputaron y tuvieron buenos resultados pudieron escaparse en el campeonato, o aquellos que venían por ahí bastante rezagados pudieron sumar algún que otro puntito más, teniendo en cuenta que se trataba de una
competencia muy dura, pero no era solamente muy dura para los pilotos, sino también era muy dura para el elemento mecánico, que tendía a sufrir con las subidas, las bajadas, los constantes cambios, cuando eran épocas, como les decíamos recién, creo que aquí sobre la curva hay otra chicana, como les decíamos recién, eran triángulos, cuadrados, pentágonos, así eran los circuitos de turismo de carretera de la antigüedad, del pasado. Y así también era lo que llamaba la atención en el circuito este de Tandil. Ahora, más adelante, en un par de kilómetros, nos vamos a meter en el sector trabado del circuito, que quizás sea el que la gente más recuerda, porque es donde la gente más se congregaba para ver los autos, que en ese entonces pasaban muy cerca del público. Obviamente había una cuota alta de inconsciencia, nadie lo va a negar, y la prueba es, sobre todo con el tema del público, y la prueba está en lo que ha pasado en varias carreras, lo que pasó en Pergamino, que hizo que dejaran de disputarse competencias allí, lo que pasó en Necochea en 1988, fueron síntomas de que el turismo de carretera era una actividad peligrosa también, no solamente para los pilotos, sino también fundamentalmente para el público. Pero no se trata de recordar cosas tristes, sino de recordar cosas alegres, o bien de recordar cosas de pasión, en lo que era algo que es una pasión, como todos los deportes, y como diría el querido Luis Landricina, que se pueden explicar solamente de la piel para adentro, porque de la piel para afuera es muy difícil de explicarlo. Para algunas personas pueden pensar que se trata solamente de gente manejando autos y acelerando, algo que es un medio de transporte preparado para andar un poco más rápido y nada más. Pero para nosotros, para los que nos gusta esta actividad, para los que alguna vez nos gustó el TC en la ruta, significaba muchísimo y tenía una magia particular. Nos vamos a meter en el trabado, en el sector trabado del antiguo circuito de Tandil. Lo estamos transitando en estos momentos y ya estamos transitando el sector final. Recién transitábamos el sector más largo y más rápido. Este es el sector trabado, con subidas, bajadas. Alguno va a recordar, no recuerdo bien dónde era la curva de Montecristo, que era otro lugar muy particular de este circuito y que exigía un tránsito concienzudo, un manejo correcto del vehículo al límite, porque podía provocar despistes o descontroles. No era un circuito para cualquiera. Subidas y bajadas. Hoy en día quizá lo que más se parezca a aquel TC, o inclusive al TC de la época de las cupecitas, sea el Dakar, que tiene un espíritu muy similar, aunque el carácter internacionalista que tiene lo hace que sea particular de otra manera. Seguimos avanzando y vamos a entrar en una curva cerrada a la izquierda, y ahí va a empezar el sector de subidas y bajadas y el sector también trabado. Vamos a entrar en esta curva, vamos a rebajar inclusive a tercera, veníamos en cuarta, tocamos un poquito los frenos y doblamos. Curva cerradita, vaya a saber cómo la transitaban en aquella época. Seguimos acelerando con la inestimable ayuda de nuestra camarógrafa Rita, que está grabando todo para la posteridad. Como decíamos, no va a ser ni el primero ni el mejor de los videos, pero es un video hecho con mucho respeto para aquellos héroes, ¿por qué no decirlo así?, que transitaban estas rutas y unían a la gente en la pasión por el automovilismo. Ya vamos a ver, desde acá arriba se puede ver otra de las chicanas que fueron agregadas a este circuito, una bajadita muy interesante, que ahora vamos a hacer un rebajecito para transitarla. Irregularidades, el asfalto tampoco está en óptimas condiciones. Hoy en día correr acá sí que sería impensado. Hay algunos semipermanentes que todavía se pueden usar si alguno pensara en ponerle un mango. Vamos a transitar ahora a otro de los lugares más recordados de aquella época, que es la bajada de Belén, la famosa bajada de Belén, una bajada muy pronunciada. Aquí estamos transitándola. La gente al costado, acá al costado, en aquella época. Y enseguida venía con una curva incorporada que exigía a los autos y a los pilotos de gran manera. Salimos entonces, esta es toda la parte trabada, mucho más poblada que en 1992, marzo de 1992, cuando se corrió la última carrera, muchísimo más poblado este sector.
sector impresionante para correr. Obviamente ahora vemos camiones, una enorme cantidad de autos, iluminación que en ese entonces no existía, es decir, estas farolas de iluminación que ha colocado la Municipalidad de Tandil. Esto, si no me equivoco, esta se llamaba Curva de la Casa. La casa es esa casa antigua que puede verse allí, de ladrillos a la vista, con un equipo de aire acondicionado. Y esta casa estaba allá en la época de los años 50, cuando ya se corría y pasaban los autos también por al lado. Hoy en día funciona aquí una pulpería. Seguimos transitando, ya la parte final del circuito. Faltaría la rotonda del lago, a la cual nos estamos aproximando. Vista panorámica señala allí, evidentemente es panorámico, tiene un lugar muy lindo. Es realmente hermoso el circuito. Hoy en día la Municipalidad de Tandil, si bien no lo promociona, ha colocado algunos carteles que lo llaman circuito turístico. El antiguo circuito de turismo de carretera de Tandil, con la imagen de la sierra siempre, tiene la posibilidad de transformarse en un evento turístico. Y si andan por Tandil, si alguno de ustedes anda por Tandil y lo quiere recorrer, la verdad es que vale la pena, porque además si no son amantes del TC, igual es muy lindo, muy pintoresco, un recorrido que creo yo todo aquel que se acerca a la localidad de Tandil debería hacerlo. Y ya nos vamos adentrando al segmento final, todo esto muy poblado, imposible correr acá. Hay circuitos, como les decíamos, el de Lobos o el de Bolívar, que todavía, si se reacondicionan y a alguno se le ocurre correr una carrera allí, en una de esas se podría hacer. En este circuito ya es imposible, lamentablemente. Otros circuitos como el de La Plata, por ejemplo, también han tenido un crecimiento notorio de la población alrededor del mismo, entonces no se puede correr. Siempre hablando de semipermanentes, ¿no? Lo mismo ocurre con Olavarría. No nos referimos ni al circuito de Olavarría ni al circuito Roberto Mouras de La Plata, sino que nos referimos a los antiguos semipermanentes de esas ciudades. Cada ciudad importante, como les contábamos, de la provincia de Buenos Aires tenía su circuito hecho en las rutas, uniendo dos rutas que siempre pasaban por allí y algún caminito vecinal. En el caso de Pergamino era la avenida Pellegrini, por ejemplo, y las rutas 188 y 8, y ya se formaba el circuito de turismo de carretera. Estamos transitando esta parte trabada del circuito. Han colocado algunos lomos de burro no existentes en 1992 que nos obligan a bajar la velocidad prácticamente a 0 o a 20. Seguimos avanzando, transitando, disfrutando de este histórico circuito. Obviamente, si alguno ve el video y quiere aportar algo o corregir algún error de toda esta charla, de esta cháchara, obviamente puede hacerlo a través de los comentarios. Bueno, esta era la rotonda del lago, que se usaba también como chicana. Había que transitar allí por la rotondita esta, bastante complicada. La rotonda del lago. Volvemos a avanzar, ya casi llegando al punto de partida. Aquí el asfalto ya está mucho más deteriorado, muy roto. Sí, directamente podemos decir que está roto el asfalto. Es hoy en día una zona de cabañas, de hoteles, de hosterías, de pulperías, aprovechando el clima serrano que se vive aquí, el clima turístico y un crecimiento del turismo que ha tenido Tandil en los últimos años. Ustedes verán lo poblado que están estas zonas. Ya es prácticamente imposible hacer aquí, pensar en algún tipo de competencia, por más que hace algún par de años se haya corrido un revival histórico, pero obviamente con autos que eran más de colección, o bien autos que eran réplicas de aquellos antiguos autos de TC, y a una velocidad mucho más moderada, porque decimos era un circuito que no perdonó a nadie. Este circuito, había circuitos más perdonadores, pero en los semipermanentes, por lo general, uno se jugaba la vida en cada curva. Acabamos de pasar por el boliche de Noli, muy recomendable por sus picadas, por el clima
criollo que tiene. Y ya estamos llegando a la parte final del circuito. Un circuito que, como les decíamos, era de los más largos de la época de los circuitos cortos del turismo de carretera, porque había circuitos mucho más largos que enlazaban ciudades, como Arrecifes y Salto, por ejemplo, y esos sí que eran mucho más largos. Pero estos circuitos hoy utilizados, por ejemplo, para el tránsito de ciclistas, estos circuitos de los circuitos cortos, Tandil es uno de los más largos. Estamos llegando a la zona del Tandil Auto Club, donde los motorhome que usaban los equipos en aquella época paraban a descansar y a dormir las noches anteriores de la carrera. No era una carrera a 20 y pico de vueltas como son hoy en día, sino una carrera mucho más corta, es decir, en el número de vueltas. No era una carrera mucho más corta en kilómetros, sino en el número de vueltas. Quizá 6 o 7 vueltas y eran la final. Vuelta de Tandil y el recuerdo, la charla y la pasión que une a todos aquellos amantes del automovilismo. Llegamos otra vez y dimos la vuelta completa a este circuito. Gracias por mirar, gracias por compartir y obviamente cuando transitemos por algún otro de aquellos antiguos circuitos lo vamos a estar recorriendo y haciendo estos videos. Gracias.